Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para toda nuestra amable audiencia, nuestros hermanos en Versalles, Medellín, en toda el área metropolitana, en municipios de Antioquia, en todo Colombia y en diferentes partes del mundo que a esta hora llegan a nuestra conexión. Qué grato poder saludarles en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Estoy dando una cordial bienvenida a los hermanos que a esta hora se conectan con nosotros. Recuerde que hoy tenemos nuestro programa que se llama La Biblia Responde. Así que si usted desea aprender más de la palabra del Señor, desea ser edificado, afirmado en la fe, este programa es para usted. La Biblia Responde. Mutuamente nos vamos a edificar. Créame que yo también aprendo de todos ustedes, de las preguntas que hacen. Oremos al Señor dándole gracias y que Él nos dirija en todo en esta oportunidad. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, a ti sea el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por amarnos como tú nos amas. Gracias por mostrarnos tu misericordia, tu gran bondad. Oh Señor, estamos agradecidos contigo por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Qué bueno es estar en tus caminos. Qué bueno es conocer tu palabra, tener la revelación de tu nombre santo y glorioso. Padre Santo, este programa lo transmitimos para la gloria de tu nombre, para bendición de los hermanos, de los amigos. Rogamos que nos dirijas en esta hora, que nos asistas con tu presencia gloriosa, con tu espíritu. Señor, obra con poder, que todo lo que hagamos aquí traiga gloria a tu santo nombre. Bendito seas tú para siempre. Gracias por el hogar, la familia que me has dado. Gracias, Padre bendito, por esta iglesia que amamos aquí en Versalles. Bendecimos tu nombre santo para siempre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 1 hasta el verso 12. El trozo de la escritura que vamos a leer se llama Las excelencias de la sabiduría o las bendiciones de la sabiduría. Voy a leer en la versión de la Biblia que se llama Biblia de las Américas. Hermosa palabra la que vamos a leer. Proverbios capítulo 8, verso 1 al 12. Dice la palabra del Señor. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? Encima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprended prudencia. Y vosotros, necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Recibid mi instrucción.
y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse a ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Qué linda esta palabra que el Señor nos ha permitido conocer en la Biblia. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Por aquí veo una pregunta de la hermana Liliana Galeano. Cuando en la Biblia se menciona en varias ocasiones el ángel del Señor, siempre se refiere a Dios mismo. Interesante pregunta. En el Antiguo Testamento, más que todo aparece esa referencia en el libro de Génesis, de Éxodo, de Números. Aparece algunas veces en el libro de Samuel, primero y segundo de Samuel, en los libros de Crónicas, en el libro de Reyes, primero y segundo de Reyes también. El ángel del Señor es una teofanía. La palabra teofanía quiere decir manifestación de Dios. Teos, Dios, fanía, forma, figura o aparición. ¿Qué es el ángel del Señor? Es una teofanía. La primera vez que se menciona el ángel del Señor es en el libro de Génesis. Y tiene que ver con la aparición que el Señor hace a Abraham. El Señor se aparece en varias ocasiones a Abraham. Y en las ocasiones en que se le aparece, varias veces se le aparece como el ángel del Señor. O en otras versiones, como Reina Valera del 60, aparece como el ángel de Jehová. Entonces, hablar del ángel del Señor es hablar de Dios mismo. Porque si se fija bien, este ángel tiene unos atributos que realmente solo son aplicados a Dios. El ángel del Señor tiene el atributo de la omnisciencia. O sea que todo lo conoce. Tiene el atributo de la omnipotencia, o sea que todo lo puede. Tiene el atributo de bendecir y profetizar. Tiene el atributo de recibir a adoración. Este ángel del Señor es el mismo Dios. En particular podemos hablar de Génesis capítulo 22. Fíjese bien que en Génesis capítulo 22, entonces se habla del tiempo aquel cuando Abraham iba al monte Moría para sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, el ángel del Señor clamó desde el cielo dando voces y le dijo a Abraham que no le hiciera daño al muchacho, que no lo sacrificara. Y dice, ¿por qué? Y aquí es lo interesante. Génesis 22, verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire que ahí el ángel del Señor toma ese lugar de Dios. Cuando dice, porque no me rehusaste tu hijo. O
O sea que sacrificar a Abraham, a Isaac, a Dios, era sacrificarlo al ángel del Señor. Y viceversa, sacrificarlo al Señor, al ángel del Señor, era sacrificarlo a Dios. Y usted puede mirar de ahí en adelante cantidad de veces que el ángel del Señor se revela, se manifiesta como Dios. Entonces es hablar del mismo Dios. Aunque hay algunos pasajes donde, especialmente en el Nuevo Testamento, ángel del Señor se refiere a un ángel mensajero que Dios envía para comunicar mensajes a ciertas personas a las que Dios se les manifestó. Pero especialmente en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor es hablar de Dios mismo. La hermana Alexa nos pregunta por acá. ¿Es malo que un esposo, siendo cristiano, le componga una canción a su esposa? Hay canciones que pueden contener un mensaje que nombra a Dios, que puede hablar del evangelio, algo, y puede dedicárselo a la esposa, a un hijo, sin perder de vista lo que está escrito en la palabra del Señor, que cuando hablamos de adoración, Deuteronomio 10 nos da una tremenda claridad. A partir del verso 20 y 21 dice: al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. A veces a la esposa, al esposo, a los hijos, se les compone un poema, se les dice unas palabras bonitas, pero nunca a ellos se les adoraría en el lugar de adorar a Dios, porque la adoración a Dios es exclusiva, es única. Desde luego, sin caer en el asunto de la mundanalidad, de ir ya con canciones mundanas, porque algunos sí se dedican a escuchar música mundana y a dedicarla a las personas. Eso de las dedicatorias de música mundana, pues no es como tan conveniente. Toda nuestra vida cristiana debe centrarse en Cristo. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Estoy saludando a la hermana Claudia Agudelo, a la hermana Franci Vasco, al hermano Mauricio Campo, pastor de la Iglesia del Señor también. Saludos a su familia. Si desea participar con alguna respuesta a los que van haciendo sus preguntas, hermano Mauricio, este espacio es abierto, puede participar con nosotros. Jairo Higuita nos pregunta: la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Se aplica para lo personal o solo es para lo espiritual? Nueva criatura es. Entonces voy a responderle con lo que dijo el Señor en Juan capítulo 3. Fíjese bien. Juan capítulo 3, Cristo Jesús en su diálogo con Nicodemo le hizo esta declaración, verso 6. Desde el verso 5 y 6. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no entendía cómo era esto de nacer de nuevo, y entonces preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ese ser nueva criatura se refiere a lo espiritual.
Una nueva criatura que es engendrada en el corazón, en el alma, en la mente del ser. De tal manera que eso solo es posible por la palabra de Dios. Fíjese bien, hay un nacimiento que es de carne, nacimiento físico, biológico, donde se necesita la semilla del hombre plantada en el vientre de la mujer para que se produzca una nueva criatura o una nueva persona o un nuevo ser humano. Eso en cuanto a lo físico, a la carne, a lo material, lo terrenal. En lo espiritual funciona de la misma forma, pero ya no es la semilla del hombre, ahora es la semilla de Dios. ¿Cuál es la semilla de Dios? La palabra. ¿Y cuál es el terreno donde se planta esa palabra? La mente, el corazón, el alma del ser humano. Cuando la semilla de Dios, la palabra, es plantada ahí y la persona comienza a oírla, a arrepentirse, a creer, a dejar de hacer lo malo, a convertirse al Señor, a aprender a hacer lo bueno, se va produciendo ese nuevo nacimiento. Y cuando ya esa nueva criatura ha nacido, entonces viene lo que es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces se aplica a lo espiritual. Estoy saludando al hermano Obed Úsuga, a mi cuñada Ani Gallego. Qué bueno que están conectados ahí con nosotros. ¿Qué pregunta hay por aquí de la hermana Maribel? Si Dios sostiene el universo con su palabra, ¿cómo no va a sostener su iglesia en este momento? No temas, cree solamente. Bueno, una dedicatoria. Amén, hermana Maribel, así es. Estoy saludando a la hermana Jenny López, a su familia. ¿Qué pregunta por aquí hay? Preguntas que tienen los hermanos. Bueno, mis amados hermanos, se acabaron las preguntas. Estoy saludando a Judín Vidales, al hermano Mauricio Uribe. ¿Qué inquietudes hay? ¿Qué preguntas o qué quieren compartir? Y por ahí está el hermano Mauricio Campo. Puede compartir algún comentario de la palabra del Señor. ¿Dónde están las preguntas de hoy? Estamos aquí para compartir con ustedes. Qué bueno. A Ani Gallego, que esté ahí pendiente, escuchando la palabra del Señor. ¿Qué preguntas tiene hoy, Ani Gallego? Inquietudes que les genera la palabra del Señor a los amigos, a los hermanos. Este espacio es abierto. O ya se saben toda la Biblia, o no han estado leyendo la Biblia, y por eso no hay preguntas, o ya saben todas las respuestas. ¿Qué será lo que ocurre? Entonces, estamos aquí preguntando, estamos aquí compartiendo. Bueno, como ustedes no me hacen preguntas, entonces cambiemos, las preguntas las hago yo. Ahora sí aparecieron las preguntas. Y si no, yo ya tenía listas las preguntas para hacerle a ustedes. Bendito el Señor. Por aquí me pregunta, voy a responderlo pues en orden. El hermano Tomás me pregunta. Espero que me responda la pregunta. La primera pregunta, a ver, ¿qué preguntó el hermano Tomás antes? Estoy buscando aquí. A ver, ¿qué preguntó? Si está antes. ¿Qué pregunta hay antes del hermano Tomás? Estoy buscándola por acá. A ver,
Listo, ya encontré por aquí. ¿Qué diferencia hay entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia? Muy bien. Fíjense bien, el Evangelio del Reino es exclusivamente para Israel. El Evangelio del Reino le será predicado a Israel en el tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde lo dice? Fíjense bien que inicialmente en la primera comisión, Cristo comisionó a los apóstoles para que fueran a Israel predicando el Evangelio del Reino. Israel debía recibir ese Evangelio, debía recibir a Cristo, pero Israel no lo recibió, no se arrepintieron, no se convirtieron, llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Entonces, lo que era para Israel, el Señor nos lo ha dado a nosotros, ahora en el tiempo de la gracia. El Evangelio de la Gracia es salvación para nosotros. Y viene la segunda comisión, que es internacional, es mundial. Recuerde, Mateo o Marcos, mejor, capítulo 16, versos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo está pasando eso? En el tiempo de la gracia. ¿Cuándo empezó la gracia? Cuando Cristo resucitó entre los muertos. Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, ministró bajo la ley, fue siervo de la ley, murió bajo la ley, fue sepultado bajo la ley, pero cuando Él resucitó, comenzó una nueva época que se llama gracia. En esa nueva época estamos viviendo nosotros, ya van casi 2000 años de esa época. A nosotros se nos ha predicado el Evangelio de la gracia de Dios, que trae salvación, trae perdón, trae vida eterna. Israel ha rechazado el Evangelio del reino. Ha rechazado esta oferta de salvación, esta oferta de gracia. Entonces Dios nos ha beneficiado a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Con Israel el asunto quedó pendiente. Entonces, ¿cuándo volverá el Señor a tratar con Israel? Cuando el Señor levante su iglesia. Entonces el Señor permitirá que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Recuerde, 3 años y medio de falsa paz, 3 años y medio de gran tribulación. En ese tiempo de gran tribulación a Israel le será predicado el Evangelio del Reino. Entonces mire, Mateo 24, 14 habla de eso. Cuando dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerde que el reino tiene 4 etapas. Estos días voy a enseñar, si Dios quiere, en un mensaje sobre el reino de Dios. 4 etapas tiene el reino de Dios. Número 1, la primera etapa del reino de Dios es Israel en el Antiguo Testamento. La segunda etapa del reino de Dios es la iglesia. La tercera etapa del reino de Dios es el reino milenial. Y la cuarta y última etapa del reino de Dios es el reino eterno. En el reino eterno entonces se funde todo, donde reinaremos con el Señor por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces, el Evangelio del Reino es para Israel durante la gran tribulación. La diferencia radica en que en el tiempo de la gran tribulación los gentiles no tendrán oportunidad de creer al Evangelio, de arrepentirse, de convertirse. No es para ellos ese programa. Se llama del reino porque es del reino que se le prometió a Israel. Como ellos rechazaron ese reino y rechazaron al rey en su primera venida, el Señor por gracia nos benefició a nosotros por la fe, pero para el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel esté metido en la apretura, entonces
ahí ellos tendrán oportunidad de creer al evangelio del reino. Tiene similitud y tiene diferencia. Similitud en que ambos evangelios producen salvación, es que es el mismo mensaje, solo que para diferente época y para diferente pueblo. Para nosotros los gentiles ahora, convertidos a Cristo, que somos la iglesia, es ahora y se está terminando ese tiempo. Para Israel será exclusivamente para el tiempo de la gran tribulación. Por eso no podemos hacerle falsas ilusiones a la gente diciéndoles, si usted no se salva ahora, se salva en la gran tribulación. Allá se hace mochar la cabeza o escucha el evangelio del reino y cree y se convierte. Falso. No hay oportunidad para los gentiles. El programa con los gentiles termina cuando el Señor arrebate la iglesia. Bueno, vamos por aquí con otras preguntas. Vamos en este orden entonces. Vamos a mirar aquí las preguntas que fueron llegando después. Bueno, aquí está la segunda, Apocalipsis 2:17. Vamos a mirar Apocalipsis 2:17. 2:17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Bueno, la primera respuesta que le doy ahí es, ¿qué quiere que le explique? ¿Qué es el nombre nuevo? Dice, ninguno conoce sino el que lo recibe. O sea, ahí no nos podemos inventar nada. Que vea el nombre nuevo va a ser este, va a ser aquel o aquel otro. No, pues que ahí mismo está diciendo. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ahí tocará esperar a recibir la piedrecita blanca y a recibir el nombre nuevo, a ver cuál es. O sea que ahí, sí, donde la Biblia calla, ¿quiénes somos nosotros para hablar? En cuanto a que el Espíritu habla a las iglesias, claro, es el Espíritu del Señor el que ha estado hablando. Hay unas promesas para los vencedores y dice que al vencedor se le dará a comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Es Cristo Jesús. Recuerde que en el desierto Israel comió maná 40 años. Eso es una figura de Cristo y es figura de su palabra. El verdadero maná es Cristo, o el verdadero pan es Cristo. Cristo mismo lo dijo a los judíos, cuando les dijo, no os dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. Porque ellos estaban orgullosos y diciéndole, vea, es que Moisés le dio a comer maná a nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y tú qué señal haces para que veamos y creamos en ti? Y ahí es donde el Señor les dijo, no dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque ese maná que comió Israel allá en el desierto nada más servía para alimentar el cuerpo. Y Jesús dice, mas yo os doy a comer el verdadero pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, el verdadero maná es Cristo, que nos ha sustentado, nos ha alimentado ahora a la iglesia casi 2000 años. Y en la eternidad, Él seguirá siendo nuestro sustento. Seguirá siendo nuestro alimento, nuestro sustentador. Entonces, cuerpos terrenales se alimentan de lo terrenal, viandas para el estómago. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios, dice la Escritura. Cuerpos celestiales son alimentados por lo celestial, y la fuente de lo celestial y de lo espiritual es Cristo el Señor. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? El hermano Oscar Ibarra pregunta, ¿el diezmo para qué se utiliza? Muy bien.
Vamos a mirar para qué. Yendo a la Biblia, en el libro de Números, encontramos una porción de la Escritura bien interesante. Fíjese bien lo que dice el libro de Números capítulo 18. En el libro de Números capítulo 18 está hablando de los deberes de los sacerdotes y los levitas. Recuerde que eran 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel escogió el Señor una, la tribu de Leví, para que los levitas estuvieran trabajando, atendiendo, administrando el tabernáculo de reunión, la casa de Dios, donde el Señor habitaría en medio de su pueblo Israel, y para que estuvieran administrando en nombre del Señor a favor del pueblo de Israel. Es decir, nadie de ninguna tribu diferente a la tribu de Leví podía ser sacerdote. Nadie de cualquier tribu que no fuera de Leví podía entrar en ese santuario que el Señor ordenó construir. Cuando los israelitas traían sus ofrendas, sus sacrificios, traían sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, sus votos, solamente los traían hasta la puerta del santuario. Ahí se le entregaban al sacerdote, y allá adentro en el lugar, recuerde que el santuario tenía 3 lugares: lugar santo, o mejor, el atrio, la puerta del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hasta donde llegaba el israelita con su sacrificio, llegaba hasta la puerta del atrio. Ahí le entregaba el animal al sacerdote encargado de ofrecer el sacrificio. Pasaba el sacerdote allá al atrio, ministraba en el lugar santo, y en el caso particular del sumo sacerdote, entraba era al lugar santísimo una vez o 2 veces cada año. Cada año era que entraba. Entonces aquí están todos los deberes de esos sacerdotes. Y el Señor entonces les dio a esos sacerdotes del Señor, les dio los diezmos. Y dice por qué y para qué se los dio. Fíjese bien ahí en Números 18, el verso 21 en particular. Está diciendo la Escritura, dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea que era el pago que el Señor le daba a esos sacerdotes que estaban ministrando de tiempo completo en el santuario de Dios. Entonces allá estaban ellos día y noche, adorando al Señor, ofreciendo sacrificios, orando por el pueblo, enseñándoles la ley, enseñándoles las ordenanzas que el Señor había estipulado para el pueblo de Israel. Entonces, ese trabajo de ellos les demandaba todo el tiempo. No les permitía sacar tiempo para decir: vamos a irnos a administrar una finca, vamos a estar por allá sembrando trigo, o vamos a estar por allá cultivando higos, cultivando la tierra. No, el Señor les dijo: ustedes van a ser mis sacerdotes y yo voy a ser la heredad de ustedes, y a cambio del servicio que van a prestar en mi santuario, les voy a dar los diezmos de los hijos de Israel, les voy a dar las ofrendas, les voy a dar las primicias, les voy a dar los votos. Y entonces, ¿en qué se usaba todo eso? ¿Para qué se utilizaba? Para que los sacerdotes comieran, para que los sacerdotes sustentaran su familia, que estaban con ellos en ese gran trabajo. No era que cuando llevaban allá un buey
y lo descuartizaban, lo asaban y enseguida el Señor se sentaba en una mesa grande con un trinchete y un tenedor y entonces el Señor iba partiendo pedazos de carne y iba comiendo. No, el Señor no necesita nada de eso porque el Señor es dueño de todo, pero sus ministros, sus sacerdotes sí lo necesitan o lo necesitamos. Fíjese bien lo que está en 1 Corintios capítulo 9, que hace una referencia preciosa a ese santuario del Antiguo Testamento. Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 9, el verso 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? O sea, había un altar donde se sacrificaban bueyes, corderos, ovejas, machos cabríos. Habían unas ofrendas que eran ofrendas de paz, ofrendas de gratitud. De esas ofrendas comían los sacerdotes. Y dice el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, ya en este tiempo en que estamos nosotros, el Señor lo ha ordenado así. También dijo el Señor, el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. En nuestra administración ya pastoral, porque los que hemos creído en Cristo y estamos de tiempo completo en el ministerio, por la obra de Cristo en el Calvario, somos hechos reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraron en un santuario terrenal, material. Nosotros estamos administrando en un santuario espiritual y celestial, que es la iglesia de Cristo. Entonces, así como allá en el santuario terrenal comieron del altar, aquí en el santuario espiritual y celestial comemos del altar, porque todavía no tenemos cuerpos gloriosos. Estamos en un cuerpo de carne y sangre que le da hambre, que se cansa, que se enferma, que le duele, que se muere, que necesita ser cuidado, necesita ser vestido. Entonces, por eso el Señor, atendiendo toda la necesidad del ser humano y especialmente de sus servidores, dijo a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora el hermano Jesse tiene por aquí una pregunta. ¿Qué relación hay en el Salmo 10, verso 16, con Santiago 1, verso 4? Entonces, el Salmo 10, nosotros ya sabemos que los salmos tienen un mensaje cristocéntrico, cristológico, profético, pero también tiene una aplicación a la vida o a la experiencia cristiana. Salmo 10, verso 16 nos está diciendo la Escritura: el Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Fíjese bien que este salmo lo estudiamos en días pasados, porque estamos teniendo una serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Y hablamos del Salmo 10, que nos presenta a Cristo como el Rey eterno. Cristo, el Rey eterno. Ahí lo está declarando la Escritura. El Señor es Rey eternamente y para siempre. O sea, Rey eterno. De su tierra han perecido las naciones. O sea, cuando el Señor reine en el milenio sobre la tierra por 1000 años, el Señor será el único Rey. Rey sobre toda la tierra. Él es el único Rey. Los demás estarán bajo su dominio. Las naciones han perecido. Hay unas naciones que se levantarán contra Israel, contra Jerusalén. Esas naciones van a perecer, van a ser juzgadas. Y solamente entrarán al reino milenial aquellas naciones que ayuden a Israel durante la gran tribulación. Ahora, Santiago 1, verso 4.
Nos dice Santiago 1, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, ahí son dos temas diferentes. Son dos temas diferentes. Porque como ya le dije, el Salmo 10 nos está hablando de Cristo, el Rey eterno. Y la razón por las cuales van a perecer las naciones de su tierra. Santiago 1, el verso 4, entonces nos está hablando de una virtud cristiana. Está hablando de la paciencia en el cristiano. La paciencia es necesaria, porque a través de la paciencia se desarrolla la fe, se fortalece la fe, crece la fe. Ese es el fruto de la paciencia, que nuestra fe se fortalezca, o mejor, el objetivo de la prueba es que se desarrolle la paciencia. Pero para que haya paciencia es necesaria la fe. Sin paciencia no hay fe. Entonces aquí está hablando de eso, y todo el contexto está hablando de pruebas de la fe. Hay muchas formas en que la fe nuestra es probada para que se produzca la paciencia. El poder, la capacidad de soportar en medio de la prueba. Por aquí el hermano Francisco me hace un comentario acerca de la hermana Marta Restrepo. Quiere preguntar si alguien es bautizado en la Trinidad, se salva así haga las cosas bien. Vamos a responderle con lo que enseñó el Señor Jesús. Juan capítulo 3. Mire lo que dice la Escritura. El verso 17 y 18. Juan capítulo 3, verso 17 y 18. Aún vamos a leerlo desde el verso 16. Hay algunas personas que les encanta Juan 3:16 y solamente leen el 16 y se quedan ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, qué lindo, qué hermoso, el Señor nos ama. Y se quedan ahí. Pero no continúan en el verso 17 y 18. Mire lo que dice el verso 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Es Jesús de Nazaret. Una persona que se bautiza en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo va a decir que está haciendo bien las cosas? No las está haciendo bien porque ya empezó haciéndolas mal. Para hacer bien las cosas, tiene que bautizarse como es, como dice la Escritura. Tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Porque el nombre del Señor Jesús es el nombre del Padre. El nombre del Señor Jesús es el nombre del Hijo. El nombre del Señor Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Entonces, no se salva quien se bautiza en la Trinidad. La persona que está bautizada en la Trinidad está perdida. Nosotros no podemos hacerle falsas ilusiones a la gente. No podemos crearle falsas esperanzas y decirle, está muy bien, siga así, que así va muy bien. No, no está bien. Porque el bautismo verdadero para perdón de pecados es en el nombre del Señor Jesús, para que sea salva la persona también. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si no hay bautismo en el nombre del Señor Jesús, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida eterna. Entonces la persona se pierde. Así diga que lee la Biblia, así diga que ora, así diga que ayuna, así diga que se está apartando de las cosas del pecado,
le falta lo más importante, le falta el nombre de Jesús. Y mire lo que dice aquí, que el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es que es una cosa rara. Los trinitarios cantan en el nombre de Jesús, predican en el nombre de Jesús, oran en el nombre de Jesús, reprenden demonios en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se bautizan también en el nombre de Jesús para que puedan quedar completos? Porque hacen unas cosas en el nombre de Jesús y la más importante, que es el bautismo para perdón de pecados y salvación, no la hacen en el nombre de Jesús. Cuando la Escritura nos está diciendo, Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo debe ser hecho en el nombre de Jesús. Por aquí, ¿qué otra pregunta es? ¿Cuál es el derecho para leer la Biblia? Le voy a recomendar una Biblia que se llama Biblia cronológica. Una cosa que debe entender el lector de la Biblia, el amante de la Escritura, es que la Biblia no está escrita en orden cronológico. No está escrito en orden cronológico el texto sagrado. Pero hay algunos estudiosos, algunos biblistas que han sacado una Biblia que se llama Biblia cronológica. Esa Biblia cronológica le va a ayudar mucho a ubicarse en la época, en lo que es el escritor y los destinatarios a los que el escritor se refirió, y le va a ayudar a entender mejor la historia bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para alguien que apenas está empezando a leer la Biblia, yo le recomendaría primero leer los Evangelios. Que comience a leer los Evangelios. Y luego de leer los Evangelios, que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se va a ir ubicando. Y luego de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lea las cartas de los apóstoles. Eso es. Y cuando ya haya leído Evangelios, Hechos y cartas de los apóstoles, entonces ahí le voy a decir que se vaya a leer los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y cuando haya leído esos libros, entonces le diría que lea el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de los Salmos. Y cuando haya leído esos libros, entonces le recomendaría que leyera primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Y cuando haya leído esos libros, ya le recomendaría que leyera los profetas. Y después de leer los profetas, lea Apocalipsis. Más o menos ahí. Teniendo en cuenta que en el Pentateuco puede leer también con Josué, Jueces y Ruth. Ahí como para tener más o menos un orden. ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Estoy saludando al hermano Wilmar Tapias, pastor. Si tiene también su pregunta, más bien su respuesta, sus comentarios, para que nos ayude con esta avalancha de preguntas. La hermana Franci está diciendo, la Biblia menciona mucho el número 3. Sí, la Biblia menciona mucho el número 3 en algunas escrituras. Bueno, no en la Trinidad. Ojo, pues, no van a salir ahora, hermano. El número 3 significa la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, nosotros no creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en la unicidad. Hay un solo Dios y uno es su nombre, Jesús. Pero sí menciona la Escritura a algunas ocasiones el número 3. Por ejemplo, fíjese que
Noé engendró 3 hijos. Y de esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se poblaron las naciones, se formaron las naciones. Sem habitó entonces el continente asiático. Cam habitó el continente africano. Y Jafet habitó el continente europeo. Esos 3 hijos habían entrado con Noé en el arca. El número 3 en la escritura significa o hace referencia al número de testimonio. Todo asunto para ser verdadero debía constar en boca de 2 o 3 testigos para que fuera cierto. También el número 3 se aplica al tiempo en que Moisés con Israel iban a alejarse de Egipto. Le dice Moisés a Faraón: nos vamos 3 días por el desierto con nuestros ancianos, nuestros hijos, nuestros niños, nuestras vacas, nuestras ovejas, nuestros ganados, con todo lo que tenemos, ni una pezuña dejaremos. 3 días, porque 3 días era el tiempo suficiente para separarse de Egipto y del paganismo. Entonces ahí el número 3 hace referencia a un tiempo de separación. Aparece el número 3 cuando Abraham va a sacrificar a Isaac al monte Moria. Al tercer día de Abraham estar caminando, o sea, era un lugar alejado, un lugar lejos de donde había dejado a sus siervos, de donde había dejado su familia, indicando también eso, un tiempo suficiente para tener una lejanía. Entonces, lo que hay que mirar es en qué contexto aparece el número 3 para poder entender el significado del número 3. Pero en esencia el número 3 significa testimonio. Por aquí Jairo Higuita pregunta: entonces una persona que es mala clase con su familia sigue siendo lo mismo después de conocer a Cristo. No, es que si es mala clase, entonces le falta conocer a Cristo. ¿Cómo así que va a ser mala clase y que conoce a Cristo? No, no conoce a Cristo. Si es mala clase, no conoce a Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mire lo que dice, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si una persona que dice conocer a Cristo dice malas palabras, vive a toda hora de mal genio, es mala clase, es gritona, a esa persona le falta conocer a Cristo, porque es que Cristo no es así. Le falta que Cristo sea formado en él, porque la imagen de Cristo no es esa. Cristo no es mala clase, Cristo es amable. La palabra amable quiere decir fácil de amar. ¿Qué dijo Cristo? Por su fruto los conoceréis. Por aquí, ¿qué otra pregunta? La hermana Soranio Campo pregunta: ¿a qué se refiere donde dice la Biblia que los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres? Bueno, ese pasaje lo encontramos por aquí en Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6. Entonces está diciendo el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, los hijos de Dios se refiere al linaje de la línea de Seth, el linaje justo.
Y las hijas de los hombres se refiere al linaje de Caín, linaje injusto. Se mezclaron los dos linajes y entonces tuvieron hijos. Y ahí surgen unos valientes que fueron de renombre, y de esa mezcla es que va a salir Nimrod y otros poderosos de la tierra. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Se nos está acabando el tiempo. Hermano Freddy nos pregunta: ¿el Satán será atado en la tercera etapa cuando empiece el reino milenial? Correcto. Así es, así lo describe Apocalipsis capítulo 20. Entonces, el Satán es encerrado en el abismo por 1000 años. Esos 1000 años es la tercera etapa del reino de Dios. La hermana María Barrera nos está preguntando si Dios es omnisciente, ¿por qué creó al Satán si sabía que él iba a ser un ser pecador? ¿O por qué creó al querubín? Bueno, quiero aclarar que Dios no creó al Satán. Dios no hizo al Satán. Dios creó un querubín, pero ese querubín se rebeló contra Dios. De ahí viene la palabra diablo. Diablo quiere decir adversario, enemigo. Se volvió enemigo de Dios. Fíjese que aún los ángeles Dios los creó con voluntad propia y con capacidad de decidir, o sea, libre albedrío. Porque Dios no obliga a los ángeles a que los ángeles lo adoren a Él o le obedezcan a Él. Dios los creó. Ellos verán si obedecen o no obedecen. Entonces hubo una rebelión, y en esa rebelión ese querubín, lucero hijo de la mañana, se volvió diablo, se volvió enemigo, se volvió adversario. Que Dios sabía que eso iba a pasar, Él sabía. Es lo mismo que ocurre con el ser humano. Alguien podría decir: pero Dios, ¿para qué le permitió nacer a ese hombre que ha matado 150 personas? Que ha violado 200 mujeres, que ha atracado, que ha cometido tantas cosas. Dios crea al ser humano, no lo crea malo, pero el ser humano, en la medida que crece, entonces se inclina hacia el mal. Dios le ha dado libre albedrío, le ha dado voluntad propia. El hermano Efraín Acosta nos pregunta: ¿por qué la Biblia habla de las iglesias? Luego no hay sino una, que es la iglesia de Cristo. Fíjese, hermano Efraín, que la Biblia habla en Apocalipsis de 7 iglesias, pero no eran las únicas que habían más de 7 iglesias. Habían muchas iglesias, pero de la misma doctrina, del nombre. Eso es lo que hay que entender. Como decir ahora, nada más aquí en el área metropolitana de Medellín, tenemos más de 200 iglesias en el área metropolitana, en la ciudad y el municipio cercanos. El distrito 9 tiene más de 200 iglesias. Pero esas 200 iglesias es la misma iglesia de Cristo, es una sola iglesia, tenemos una doctrina. En el sector donde usted vive, por allá cerquita donde usted está, hay otros municipios, hay otras ciudades y hay muchas iglesias. De la palabra iglesias en plural se refiere a muchas congregaciones, pero de la misma doctrina. Por aquí la hermana Beatriz pregunta acerca de Isaías 3. Isaías capítulo 3, el verso 16. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecilla, la luneta, los collares, los pendientes, los brazaletes,
las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de la nariz, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Verso 24, me fui más allá para que lo entienda mejor. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Y usted sigue leyendo. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del juicio que vendría sobre Judá y Jerusalén cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera y violara a las mujeres, se llevara cautivos a los de Judá, hiciera estrago, los matara, destruyera Jerusalén, destruyera sus muros, destruyera el templo, se robara los tesoros y le prendiera fuego al templo. Eso es lo que está diciendo, que por ellos ser orgullosos, por ellos haber dejado al Señor, sobre ellos iba a venir cautividad, muerte. Y en la cautividad, pues ya no iban a haber vestidos lujosos. Porque ¿qué vestido lujoso va a usar un cautivo si al cautivo lo llevan desnudo? ¿Qué perfume se va a echar un cautivo si a los cautivos ni los dejan bañar a veces ni en un mes? Y los dejan aguantar hambre. O sea, el lujo que tenían y la soberbia que tenían se les iba a volver en pobreza y en humillación. Y vamos a responder la última pregunta. Por aquí hay una pregunta. Una persona que hace cosas mal hechas se salva. Si hace cosas mal hechas, depende de lo mal hecho. ¿A qué llaman mal hecho? Entonces, si es pecado, lo que es pecado, es pecado. Lo que es pecado. Pero algunas veces llaman mal hecho porque una mujer se corta las puntas del pelo, porque una mujer usa perfume, porque una mujer usa un vestido elegante. Entonces no hay que confundir una cosa con otra. Eso es. Voy a responder aquí la última pregunta y terminamos por hoy. Las demás preguntas quedan ahí pendientes. La hermana Luisa Alejandra Quinchilla pregunta: todos los que no creen en un solo Dios y no son congregados en la IPUC, que es la que Dios demanda, sino en otras congregaciones, ¿serían salvos o no? Ojo con esto. Mire, congregaciones de la sana doctrina y del nombre de Jesús, si ustedes investigan en internet, hay más de 200 congregaciones del nombre. ¿Quién es salvo? El que oye el evangelio, el que se arrepiente, el que cree, el que se bautiza en el nombre de Jesús, el que cree en un solo Dios, el que vive en santidad, el que se aparta del pecado, el que persevera, el que se consagra. Ese es salvo. Y puede estar en una congregación del nombre, viviendo en obediencia, viviendo en santidad. Eso es. Ya si está en una congregación donde creen en dos, o creen en tres, o creen en la vaca, o creen en la cruz de Garabato, no, pues ¿cómo se va a salvar en una cosa de esas? Ahí es donde tiene que saber que el único que salva es Cristo Jesús. Y Él nos ha dado una sana doctrina. Nos ha dado una sana doctrina, y en esa sana doctrina debemos vivir, debemos perseverar hasta que el Señor venga por su iglesia. Eso es. Hermanos amados, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo, de este programa La Biblia Responde. Vamos a dar gracias al Señor por sus bendiciones. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres bueno, grande, todopoderoso, digno de alabanza y adoración. Gracias por los hermanos que hoy estuvieron conectados aquí con nosotros.
Gracias por las respuestas que a la luz de la palabra nos vamos teniendo. Tú nos enseñas, nos das entendimiento, nos fortaleces para seguir adelante en tu camino. Guarda tu iglesia aquí en Versalles y en cada lugar donde se invoca tu nombre santo. Protégenos con el poder de tu nombre, para la gloria, honra y alabanza tuya, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.